Dios les bendiga, queridos hermanos. En esta hora le damos gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nuestro Dios nos da de poder estar una vez más con ustedes aquí, hermanos, para llevar la palabra del Señor. Le damos gracias a nuestro Dios por cada uno de ustedes que estarán con nosotros, que estarán conectados, mis hermanos, para llevar este tiempo, aleluya. ¿Verdad? Estamos, gloria a Dios, celebrando, aleluya, este tiempo, ¿verdad? Esta campaña que hemos comenzado, que hemos llevado adelante, mis hermanos, desde el día lunes, gloria a Dios, o si podemos abarcarlo más, desde el día domingo, que hemos venido hablando, ¿verdad? Lo que pasó durante la última semana de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y bueno, mis hermanos, ya hoy es viernes, gloria a Dios, gracias por estar con nosotros, gracias por estar allí ya conectándose, gracias por estar siempre al pendiente, mis hermanos, de nuestras transmisiones, y esperamos gozarnos en el Señor también el día de hoy. Esperamos tener un buen tiempo y que también ustedes puedan gozarse desde sus hogares, mis hermanos. Vamos a comenzar con palabra de oración, como siempre, pidiéndole a Dios su ayuda, pidiéndole a Él su dirección en este tiempo, en este servicio. Que todo lo que hagamos que sea para bendecirle, para honrarle a Él, porque Él es digno, mis hermanos, de ser alabado, como siempre lo hemos mencionado. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, mis hermanos, para pedirle al Señor su ayuda y dirección. Padre Santo, le damos gracias una vez más en esta hora, Señor, por la oportunidad que usted nos da, Señor, de poder estar aquí delante de usted, Señor, para llevar adelante este servicio. Padre amado, queremos pedirle que usted nos ayude, Señor, que todo lo que nosotros hagamos, Señor, que redunde para honra y gloria de su nombre. Señor, le damos gracias, Señor, aleluya, por, Señor, el sacrificio maravilloso de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Señor, le damos gracias por darnos la oportunidad de poder servirle, la oportunidad de vida eterna. Señor, en sus manos queremos poner este tiempo y pedirle de que usted tome el control, Señor, en todo lo que se haga, Señor. Sea usted hablando en nuestras vidas. Pedimos por la audiencia, pedimos por cada uno de los amigos, amigas que estarán escuchando esta transmisión, Señor, los hermanos que nos estarán escuchando también en YouTube. También pedimos que sea usted obrando, Señor, y que usted nos ayude en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús le damos muchas gracias, Padre, porque usted es bueno, Señor, y para siempre su misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mis hermanos, aleluya. Le damos gracias a Dios por ustedes que ya pueden conectarse, mis hermanos, que ya están con nosotros. De verdad les agradezco de todo corazón que puedan hacer lo posible por seguir estas transmisiones, mis hermanos. Sabemos que pues no es del todo cómodo, aleluya, poder estar allí en el teléfono, ¿verdad? Una hora o quizás un poco más de una hora mirándonos o oyéndonos, pero hermanos, hay que hacer el sacrificio. Estamos celebrando, mis hermanos, lo que se le conoce como la Semana Mayor, y nosotros llevamos adelante esta serie de estudios titulada La Última Semana de Jesús. Y mis hermanos, que sea para honrar y bendecir, aleluya, el nombre del Señor, mis hermanos. Gloria a Dios. Vamos a cantar, mis hermanos, un coro que dice: vamos a alabar a Jehová, aleluya. Y después, mis hermanos, estaremos cantando un himno de nuestro himnario. Gloria a Dios. Vamos a alabar a Jehová con pandero y arpa. Vamos a alabar a Jehová con pandero y arpa. En el cielo se oye lo que en la tierra le cantan. En el cielo se oye lo que en la iglesia le cantan. Vamos todos a alabar al Señor con pandero y arpa. Vamos todos a alabar al Señor con pandero y arpa. Y así se alaba a Dios. Así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Y así se alaba a Dios. Así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón, yo
las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que ya me fui con él. Me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Cristo me dijo que venía otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez. Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez. Yo lo estoy esperando, yo lo estoy esperando. Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez. Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez. Yo lo estoy esperando, yo lo estoy esperando. Fuego, 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 fuego cae en mí. Fuego, 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 fuego cae en mí. Fuego Pentecostés, fuego cae en mí. Fuego Pentecostés, fuego cae en mí. Ayer estuvimos de fiesta y hoy estamos también. Ayer estuvimos de fiesta y hoy estamos también. Sentía que bajaba el Espíritu Santo. Sentía que bajaba el Espíritu Santo. Toca Nazareno, tócame. Toca Nazareno, tócame. Toca Nazareno, tócame. Tócame con poder. Toca Nazareno, tócame. Toca Nazareno, tócame. Toca Nazareno, tócame. Tócame con poder. Paséate Nazareno, Nazareno, paséate. Paséate Nazareno, Nazareno, paséate. Paséate en esta iglesia y llénala con poder. Paséate en esta iglesia y llénala con poder. Y el poder de Dios ya está aquí. Y el poder de Dios ya está aquí. Que me llene, que me llene, que me llene a mí. Que me llene, que me llene, que me llene a mí. Que me llene, que me llene, que me llene a mí. Que me llene, que me llene a mí. Y el poder de Dios ya está aquí. Y el poder de Dios ya está aquí. Que me llene, que me llene, que me llene a mí. Que me llene, que me llene, que me llene a mí. Que me llene, que me llene, que me llene a mí. Que me llene, que me llene, que me llene a mí. Que el poder de Dios nos llene, mis hermanos, como dice esta alabanza. Que me llene, que me llene, que me llene a mí. Le damos gracias a Dios, mis hermanos, por cada uno de ustedes que, bueno, gloria a Dios, ya se están conectando, aleluya, ahí con nosotros, los que ya están conectados, mis hermanos. Le damos la bienvenida, gloria a Dios, gracias por unirse con nosotros allí. Si ustedes ya sin duda lo están haciendo, compartan ahí con los amigos, díganle, el hermano Eliezer Espinosa ya está en vivo, gloria a Dios, con su servicio a nuestro Dios. Vamos a cantar un himno más, mis hermanos, el número 258. Himno número 258, gloria a Dios. Gracias a Dios, mis hermanos, aleluya. Gracias a Dios, gloria a Dios. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema
por salvar al más vil pecador. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, por su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, y hará siempre su gloria veré. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Así es, mis hermanos, algún día en vez de una cruz, una corona el Señor nos dará. Bendito es el nombre del Señor, mis hermanos.
Gloria a Dios, sea nuestro Dios, mis hermanos, alabanzas al Rey, porque mis hermanos, gloria a Dios, Cristo Jesús murió, aleluya, por cada uno de nosotros, bendito sea su nombre, y le damos gracias a Dios, mis hermanos, porque gracias a ese sacrificio, verdad, de nuestro Señor, podemos estar hoy aquí, mis hermanos, delante de ustedes. Y ustedes pueden estar también ahí en sus hogares, allí donde quiera que ustedes estén, escuchando la palabra del Señor, mis hermanos. Que Dios nos ayude a poder tener un buen tiempo en esta hora y poder gozarnos, poder deleitarnos, aleluya, en el nombre del Señor, mis hermanos. Poder tener un tiempo especial, y el Señor me dio la palabra, mis hermanos, para compartir con cada uno de ustedes en esta tarde, mis hermanos. Gracias nuevamente les doy por estar ahí al pendiente, mis hermanos, con cada uno de nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a buscar en nuestras Biblias, mis hermanos, ahí en sus hogares, donde quiera que esté. Si pueden, mis hermanos, buscar en la Escritura. Y vamos a buscar, gloria a Dios, en la palabra del Señor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, y vamos a estar leyendo, mis hermanos, el versículo 33. Solamente leeremos un versículo, mis hermanos, porque quisiéramos aprovechar bien el tiempo. Sin duda podría tener la lectura más grande para poder tomar el contexto, pero vamos a hablar, hermanos, o a leer solamente el versículo 33 de Lucas 23. Y vamos a estar hablando en esta tarde, hermanos, bajo el tema muerte y crucifixión de Jesús. La muerte y crucifixión de Jesús. Hemos venido hablando, hermanos, todos estos días, ¿verdad? Hoy cumplimos el día número 5, ¿verdad? Que hemos llevado adelante estos mensajes, mis hermanos, si podemos decir, titulados La última semana de Jesús, y todos los mensajes que hemos estado predicando tienen que ver con Jesús. Y pues hoy, mis hermanos, hablaremos de su muerte y de su crucifixión. Muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 33, capítulo 23, versículo 33, discúlpeme. Capítulo 23, versículo 33 dice: y cuando llegaron al lugar llamado de Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Una vez más, mis hermanos, dice la palabra de Dios, gloria al Señor, y cuando llegaron al lugar llamado de Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Gloria a Dios, aleluya, mis hermanos. Estaremos hablando bajo el tema, bendito sea el nombre del Señor, muerte y crucifixión de nuestro Señor. Muerte y crucifixión de Jesús. Decíamos que a lo largo de esta semana, mis hermanos, hemos venido estudiando solamente algunos acontecimientos en la última semana de nuestro Señor Jesucristo, porque, mis hermanos, es difícil poder abarcar todo, ¿verdad? En llevando solamente un día, ¿verdad? Los servicios, ¿verdad? Sin duda hubo otros acontecimientos que no pudimos abarcar durante esta semana, pero al menos hemos tratado de abarcar algunos de ellos de importancia, aunque todos son importantes en la palabra de Dios. Pero con relación, mis hermanos, a lo que nuestro Señor Jesucristo, a lo que nuestro Señor Jesús hizo en la última semana de existencia, aleluya, aquí en la tierra. Y hemos venido estudiando, mis hermanos, esta serie de estudios, ¿verdad? La última semana de Jesús en la tierra. Y como les decía, mis hermanos, hoy nos tocará tomar el tema, sin duda, de su muerte, sin duda de su crucifixión, ¿verdad? Y mis hermanos, quizás resalte o resurja la pregunta, siempre estará, gloria a Dios, esta pregunta
¿por qué tuvo que ser así? ¿Por qué tuvo que ser de esta forma tan cruel? Esta forma tan despiadada, mis hermanos, aleluya. ¿Cuál fue la razón? ¿Qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo para merecer tal castigo? ¿Por qué esa situación, mis hermanos? ¿Por qué esa crueldad con la cual lo crucificaron? Esa crueldad con la cual lo trataron, mis hermanos. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que Él cometió, mis hermanos? Aleluya, para que llegaran o lo llevaran a la cruz de esta forma. ¿Fue acaso que, hermanos, el precio del pecado? Yo me ponía a pensar esto, decía, ¿acaso el precio del pecado del hombre, hermanos, debería ser, gloria a Dios, severamente castigado? Llevado, hermanos, Cristo en su cuerpo y en su espíritu tan grande dolor por nuestra rebelión, tan grande dolor por nuestras vidas, hermanos, tan grande dolor para poder nosotros un día poder estar en la presencia de Dios. ¿Fue acaso el precio de nuestros pecados que Él tuvo que padecer tanto, mis hermanos, para darnos a nosotros la oportunidad de poder estar un día con Él? Gloria a Dios, mis hermanos. Amigos, Jesús lo único que hizo, fíjese lo único que hizo, porque Él, mis hermanos, no cometió ningún acto digno de muerte, ningún acto digno de llevarlo a prisión, aleluya. Lo que Él hizo mientras estuvo aquí en la tierra, hermanos, lo que hizo Jesús, lo único que hizo mientras estuvo aquí, hermanos, mientras estuvo en el mundo, fue hacerle el bien a la gente. Fue ayudar al pobre, darles de comer, sanar a los enfermos. Él hizo el bien mientras estuvo aquí en la tierra, hermanos. Amar al ser humano de tal forma que dice la palabra de Dios que los amó hasta el último día de su existencia. Lo que Cristo hizo aquí en la tierra solamente fue el bien en favor del ser humano. Y entonces, ¿por qué, mis hermanos? ¿Por qué lo trataron de esta forma? ¿Por qué fue tan cruelmente, mis hermanos, crucificado? ¿Por qué fue despreciado? ¿Cuál fue esa razón que llevó al hombre, hermanos, ensoberbecido, al hombre, aleluya, que estaba sin duda en tinieblas y no poder ver lo que era Jesucristo? Cuando nosotros estamos sin Dios y no podemos ver lo que es nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, aleluya, actuaremos de la misma forma, de una forma cruel, de una forma, mis hermanos, aleluya, indiferente a Dios. Pero qué bueno que cuando estamos en Cristo Jesús ya no actuamos de esa forma, porque ya conocemos, porque ya le entendemos, porque ya sabemos lo que es Él. Jesús nunca cometió una falta, hermanos, de tal forma para merecer la muerte, hermanos. Él no cometió ningún delito. Él murió, hermanos. Él dio su vida voluntariamente, hermanos, por usted y por mí. Por usted y por mí, amigo, fue que Cristo dio su vida y la dio voluntaria. Él no cometió ningún delito para, hermanos, ser crucificado. Pero Él dio su vida por usted y por mí. Él voluntariamente lo hizo para que usted y yo tengamos la oportunidad de la vida eterna. Él padeció por usted. Él padeció por mí. Él llevó nuestros dolores. Él llevó nuestras enfermedades allí en la cruz. Él padeció, mis hermanos, para que usted y yo no nos perdamos en el infierno. Para que usted y yo no nos perdamos por toda la eternidad. Cristo llevó en su cuerpo físico, hermanos, la paga de nuestros pecados, aleluya. Fue Él, hermanos, quien dio su vida voluntariamente, gloria a Dios. Él la dio por usted y la dio por mí. ¿Por qué razón? Porque Él nos ama. ¿Por qué razón murió Jesús? No fue que Él cometió ningún delito. Él murió, hermanos, por amor a nosotros, para darnos a nosotros la vida eterna, para ponernos a nosotros, mis hermanos, aleluya, y librarnos de la condenación. La palabra de Dios, mis hermanos, allí, gloria a Dios, en Juan capítulo 3, versículo 16, escuche por qué murió Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a Jesucristo, que dio a su Hijo, mis hermanos,
Por eso murió, porque de tal forma Dios le ha amado a usted, que dio a su Hijo Jesucristo, que muriera en esa cruz de esa forma tan cruel, para que usted tenga vida eterna, para que usted pueda recibirle, aleluya, y pueda también participar, hermanos, de la bendición de Dios, y pueda participar también, aleluya, de la salvación que Él ofrece. En Romanos capítulo 5, versículo 8, amigos que me escuchan, dice la palabra de Dios: gloria al Señor, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió. Él murió por cada uno de nosotros, mis hermanos. Miren lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 10, versículo 17 y 18. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, allí: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Yo pongo mi vida, dice el Señor. Por eso me ama el Padre, porque Dios lo envió y Cristo no rehusó, aleluya, venir, mis hermanos. Porque dice la palabra de Dios que Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, mis hermanos. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo. ¿Sabe una cosa, mis hermanos? Aquí en Juan nos da la respuesta cuando dice el Señor, en Juan capítulo 10, versículo 17, porque dice: por eso me ama el Padre, porque yo voluntariamente, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Escúchame, mis hermanos, y digamos, ¿quién mató a Jesús? ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Fueron, mis hermanos, los judíos o fueron los romanos? No, mis hermanos, Cristo mismo dio su vida. A Él nadie podía quitarle la vida si Él no la hubiera dado voluntariamente. Escucha lo que dice en el versículo 18 de Juan 10. Dice: nadie me quita, nadie me la quita, hermanos. Ningún ser humano podía quitarle la vida a Dios. Hablando de Cristo como hombre, si Él no hubiera venido a la tierra, nadie hubiese podido matarlo, porque Dios es eterno, Dios no muere. Nadie puede matar a Dios, pero tuvo que hacerse hombre nuestro Señor Jesucristo para poder dar su vida, para que pudiera ser crucificado por usted y por mí, mis hermanos. La crucifixión, una de las muertes más crueles, mis hermanos, en los tiempos antiguos. Qué tremendo, mis hermanos. Y dice la palabra del Señor: nadie me quita a mí la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Él mismo la pone para que usted tenga la oportunidad, para que usted, aleluya, pueda venir a los pies de Cristo. Él puso su vida para que usted tuviera vida, hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Bendito Jesucristo, que puso su vida, que nadie se la quitó, que Él de su propia cuenta lo hizo para darle vida a usted. Usted que me escucha, donde quiera que escuche este mensaje, Cristo murió para darle vida a usted y a mí también, mis hermanos, porque sin Él estábamos nosotros perdidos. Recuerda que estudiábamos lo que dijo el Señor, aleluya, allá en el Evangelio de Lucas capítulo 19, versículo 10, cuando dijo el Señor: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino, Él mismo en persona, tomando forma de hombre, para darle vida a usted. Vino a buscarlo, y de la forma, hermanos, que Él podía salvarlo, era dando su vida para rescatarla de usted y la mía. Bendito es el nombre de Jesús. Jesús murió, mis hermanos, de una forma triste. Jesús murió de una forma lamentable. Jesús murió de una forma realmente, hermanos, terrible. Sobre todo murió, hermanos, como si hubiese sido, gloria a Dios, un malhechor, como si Él hubiese sido un asesino, como si Él hubiese sido un ladrón, mis hermanos, porque eran a estos a los que se crucificaban, a los malhechores, dice la palabra de Dios. Y a Cristo, hermanos, lo crucificaron como si hubiese sido un malhechor. Y Él no lo era, mis hermanos, porque Él no hizo el mal. Él no hizo males a nadie. Él solo hizo el bien para el ser humano.
Por eso le digo, mis hermanos, que Cristo no había hecho nada digno de muerte, sino que Él mismo dio su vida. Porque ese era el bendito plan de Dios, que Cristo muriera para que usted y yo tengamos vida eterna en Él. Por eso, mis hermanos, amigos, le decimos: en Cristo está la oportunidad de vida eterna. En Él está, mis hermanos, el poder de dar vida al hombre. Porque Él puso su vida en rescate por la de usted y la mía. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. El día de ayer, mis hermanos, los que estuvieron con nosotros en la transmisión, el día de ayer hablábamos, gloria a Dios, hablábamos cómo la lucha empezaría en el Getsemaní. Y así fue, hermanos, hasta el último momento de la existencia de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Una agonía desde el momento en el Getsemaní. Y le decía a mis hermanos que desde el Getsemaní Cristo empezó a morir, mis hermanos, porque Él ya había recibido, hermanos, la fortaleza de parte de Dios, que Él iba a ir a la cruz, y desde allí Él empezó a morir. Quiero que veamos, mis hermanos, por lo menos 8 cosas o 8 eventos que pasaron del Getsemaní, mis hermanos, después allí del Getsemaní hasta el momento que Jesucristo, mis hermanos, parte de este mundo. Por lo menos si Dios nos ayuda, 8 cosas queremos ver, y no vamos a tomar, hermanos, tanto tiempo en cada una de ellas, pero quiero que observemos. Si estamos hablando de la muerte y crucifixión de Jesús, observemos, mis hermanos, que fue terrible, que fue cruel, no solamente en lo físico, mis hermanos, sino en lo moral. Porque Cristo pasó vergüenza, mis hermanos. Fue vergonzoso lo que a Él le hicieron. También, mis hermanos, Él sufrió el dolor emocional. 3 aspectos del dolor de Cristo. El emocional, mis hermanos, que sin duda es el más fuerte. El moral, mis hermanos, porque pasó vergüenza. Y también, mis hermanos, el dolor físico, que lo sufrió en su cuerpo, mis hermanos. En primer lugar, el primer dolor emocional que el Señor enfrenta, mis hermanos, es la traición de uno de sus discípulos. Es la traición de uno de sus discípulos, de aquellos que Él había escogido, y aquellos que estaban con Él 3 años, hermanos. Y Él empezó a sentir el primer dolor, fue algo emocional, mis hermanos, al darse cuenta que uno de sus seguidores, aunque Él sabía como Dios que esto iba a pasar, pero hermanos, como hombre, un ser, hermanos, moral, un ser emocional, un ser sensible, Él sintió el dolor de la traición. La palabra de Dios nos enseña, mis hermanos, en el Evangelio de Mateo, aleluya, gloria a Dios. Allí los que tienen sus Biblias, mis hermanos, Evangelio de Mateo, capítulo, aleluya, 26, dice la palabra de Dios que uno de sus seguidores le traicionaría, mis hermanos, lo vendería, aleluya, gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, Mateo 26, 14 y 15, dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me pagaréis o qué me podéis dar si yo les entrego? Y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os les entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Perdón, allí como que me turbió un poquito en la lectura, pero usted lo entendió en su casa. Dice: ¿qué me podéis dar? Y les voy a entregar a Jesucristo. ¿Y sabe qué le dijeron? 30 monedas de plata, 30 piezas de plata, dice allí la palabra del Señor. Gloria a Dios. 30 piezas de plata. Y yo me ponía a pensar, mis hermanos, gloria a Dios, el hombre vende su vida por un precio muy barato. El hombre vende su vida por un precio muy barato, mis hermanos. Están desperdiciando su vida, ustedes que me escuchan, de una forma muy barata, mis hermanos, mis amigos. Porque vender a Jesucristo por 30 piezas de plata, hermano, el dinero
El dinero es perecedero, el dinero no es eterno. En Cristo está la vida eterna. No desprecien a Jesús. No cambien a Jesús por el dinero. No cambien a Jesús por el oro. No cambien a Jesús por la plata. Que eso no es nada, mis hermanos. Porque eso es terrenal. Porque eso aquí se queda. Pero Cristo, aleluya, es eterno. No cambiemos a Jesús, aleluya, por lo terrenal. Porque Él vale mucho más que cualquiera, mis hermanos, de esas cosas que pueda haber aquí. Gloria a Dios. Judas lo entregó, mis hermanos. Dice la palabra del Señor. Judas lo entregó en el capítulo 26 de Mateo, mis hermanos. Gloria a Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor. Mateo 26, 47 y 50. Aleluya. Mateo 26, 46. Dice la palabra de Dios en el 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Mire cómo venían, hermanos, como si Jesús fuera un malhechor, como si Jesús fuera un maleante. Dice que venían con espadas y con palos, como si Él iba a hacer resistencia, mis hermanos. Pero mire, hermano, en el versículo número 50, allí, hermanos, dice la palabra de Dios. Jesús les dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Judas entregó a Jesús. Uno de sus discípulos lo traicionó. Prefirió el dinero antes que la vida eterna. ¿Qué va a preferir usted, amigo, amiga, usted que me escucha? ¿Va a preferir el dinero o va a preferir seguir a Jesús? Porque déjeme decirle, mis hermanos, que hay dos cosas en este mundo. Hay dos cosas en este mundo que son, gloria a Dios, para el hombre una prioridad. Las dos cosas más grandes, si podemos decir. La primera tiene que ser Dios. Pero la otra prioridad del hombre en esta tierra es el dinero. Y usted sabe perfectamente que por dinero la gente está dispuesta hasta venderle su vida al enemigo, mis hermanos. La gente por dinero está dispuesta a hacer cosas muy malas, cosas muy feas, mis hermanos, porque el dinero es un Dios en esta tierra para el hombre. Dice la palabra de Dios: no podéis servir a Dios y a las riquezas, porque el dinero se convierte en un Dios. Y Judas escogió antes que a Cristo a su Dios Mamón. Judas escogió antes que a Cristo el dinero, mis hermanos. Les he dicho, no hay problema con tener. Ojalá que usted tenga y tenga mucho y pueda ayudar a otros. Ojalá que así sea. Pero mis hermanos y amigos que me escuchan, Cristo vale más que todo lo que ustedes puedan tener. Porque si usted se muere, mis hermanos, aunque lo entierren con todos los millones que usted tiene, se van a hacer polvo, se van a pudrir ahí en la tierra. Igual que el hombre va a volver al polvo. Pero si usted muere con Cristo, Jesucristo va con usted. Y Jesucristo estará con usted después de la muerte. Usted decide qué va a hacer. ¿Va a recibir a Cristo y estar con Él después de la muerte? ¿O va a decidir servir o seguir trabajando día y noche para querer tener y dejarlo después que se muera y sin esperanza? Esa es una decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar, mis hermanos. Judas Iscariote traicionó a Jesús por 30 piezas de plata. Eso, mis hermanos, es algo inconcebible. Como un hombre que anduvo con él, que lo miró, llegó a tal forma. Que Dios nos ayude, mis hermanos. En segundo lugar, mis hermanos, todos sus discípulos lo dejaron. ¿Cuántos de los que están oyendo han dejado a Jesús? No lo deje.
Dice la palabra del Señor, hermanos, en Marcos capítulo 14, versículo 50. Dice la palabra de Dios: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Qué tremendo, mis hermanos, que los discípulos, aquellos que estaban con él, en el momento más difícil de su vida, en el momento más difícil, lo dejaron. Y dice la palabra de Dios que huyeron, dejándolo en manos del enemigo. Hermanos queridos, no dejemos a Jesús en el momento de la prueba. En el momento de la prueba, mis hermanos, ellos lo dejaron. En el momento del dolor, se fueron y huyeron. Sus amigos, sus discípulos, todos le dejaron solo. El dolor emocional que el Señor empezó a sentir en ese momento, al ver a sus discípulos huyendo y sin poder defenderlos, sin poder ayudarlos a ellos, se agravaba más el dolor y el sufrimiento en él. Pero para hacerlo aún más grande, este dolor emocional, aquel a quien él tenía que enseñarlo, aquel discípulo, el más fuerte de ellos, del que hablábamos, uno de los que hablábamos el día de ayer, lo iba a negar. El líder de todos. Para hacer más difícil la agonía del Señor en lo emocional, encontramos a uno, hermanos, de sus amigos. Si no era el más cercano, era uno de los más cercanos. Y dice la palabra de Dios que le negó 3 veces. Aun cuando él le dijo que estaba dispuesto a ir a la cárcel o a morir por Jesucristo. En Lucas capítulo, gloria a Dios, Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34, hablando del apóstol Pedro. Estamos hablando, mis hermanos, sobre la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y hemos dicho que fue muy dolorosa en los 3 aspectos de la vida: lo espiritual, lo emocional, lo moral y lo físico. En Lucas 22, 31, aleluya, dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Antes que Pedro negara al Señor, el Señor le dijo a Pedro: he rogado por ti porque tú eres el líder, tú eres el más fuerte, y yo quiero que tú, cuando regreses, cuando te afirmes, quiero que tú ayudes a los demás. Sé que todos se van a escandalizar, sé que todos me van a dejar, pero tú, Pedro, he orado por ti para que estés firme tú, para que ayudes a tus hermanos. Y dice la palabra del Señor en el versículo 33: él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pedro le decía al Señor: Señor, yo estoy dispuesto a morir, y si es necesario ir a la cárcel, y si es necesario morir.
Oh, estas palabras me recuerdan a unas palabras que dijo el apóstol Pablo, que él no estaba dispuesto a ser encarcelado, sino a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús. Pedro le dice al Señor: Señor, yo estoy dispuesto a todo. Yo estoy dispuesto a ir a la cárcel. Yo estoy dispuesto a morir. Y sabe una cosa, mis hermanos, quiero decirles algo. Pedro realmente sí estaba dispuesto a morir por Jesús, porque del día de ayer aprendíamos que Pedro amaba mucho a Jesús. Pedro lo amaba tanto, hermanos, como Jesús amaba a Pedro. Pedro estaba dispuesto a ir a la cárcel. Pedro estaba dispuesto incluso a morir. Pedro, como hombre, hermanos, hubiera muerto peleando por Jesús. Él como hombre, él hubiese muerto. Él no tenía miedo como hombre. Era un hombre de valor. ¿Por qué lo digo, mis hermanos? Pedro sí estaba dispuesto a morir con Cristo, pero peleando cuerpo a cuerpo, peleando con espada. Pero no era así como Cristo le había enseñado. ¿Sabe por qué Pedro estaba dispuesto, mis hermanos? Él quiso defender a Jesús. Todos lo dejaron, pero él quiso defenderlo. Él quiso hacer algo por él. ¿Quiere ver a dónde, mis hermanos? Mire lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 18. Pedro estaba seguro, hermanos. Él sabía lo que decía. Estoy dispuesto a morir. Estoy dispuesto a ir a la cárcel. Y estaba dispuesto en realidad, porque él, hermanos, amaba a Jesús. En el versículo, aleluya, capítulo 18 de Juan, versículo 10, dice la palabra, allí gloria a Dios, aleluya. En el versículo, gloria a Dios, en el versículo 10 dice, a ver, mis hermanos, vamos a leer un poquito atrás porque esto es precioso. En el versículo 4 dice, Juan 18:4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quiénes buscáis? Cuando Judas lo entregó, le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo Jesús, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Oh, hermano, porque esta palabra yo soy, recuerde que es con la palabra con la que se identifica el Dios Todopoderoso. Cuando usted escucha, cuando lee yo soy, mis hermanos, es una palabra temible. Es una palabra, mis hermanos, que identifica solamente al Dios Todopoderoso de Israel. Cuando Jehová Dios le apareció a Moisés, le dijo, yo soy el que soy. Cuando dijeron yo soy, cayeron, hermanos. Y dice en el versículo número 7, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Versículo 9, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí a ninguno. Versículo 10 dice, entonces entra en acción Pedro, hermanos, cuando aquellos quieren tomar a Jesús. Entra en acción Pedro, porque él me ha dicho, yo estoy dispuesto a morir, y me iba a morir peleando, hermanos. Pedro no iba a morir, dejarse agarrar, no, él iba a morir peleando, porque él pensaba que él podía defender a Jesús, y no importaba todos los que venían con espadas y palos. Pedro no miró a los demás, él quiso defenderlo en ese momento. Y dice la palabra de Dios, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Manco. Hermano, yo no sé si Pedro, aleluya, quería cortarle la oreja o quería cortarle el cuello. Esto sucede en la noche, mis hermanos, cuando no podemos ver, aleluya, en la madrugada, cuando no hay luz, o aún en la luz del día,
si nos falla el pulso. Yo no sé si Pedro realmente quería cortarle la oreja, o Pedro, hermanos, quiso defender a Jesucristo, pero solamente le cortó la oreja a aquel hombre. Quiso atacar con espada, pero mire lo que dice Jesús. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Como diciendo: Pedro, yo conozco tus buenas intenciones y yo sé que estás dispuesto a pelear, que estás dispuesto a matar por mí, que estás dispuesto a que te maten, pero no es así, Pedro. La copa que he de beber, tengo que beberla. Por eso, hermanos, a Cristo nadie le quitó la vida. Él pudo, oh gloria a Dios, librarse de eso. Y mire, mis hermanos, no era así como el Señor quería que Pedro y cada uno de nosotros peleáramos. No era así que tenía que pelear. Cristo unas horas atrás le había enseñado cómo tenía que pelear, y Pedro tenía que pelear de rodillas en el Getsemaní. El Señor allí en Lucas, mis hermanos, en Marcos capítulo 14, en el Getsemaní el Señor les enseñaría, dice, y tomó consigo, versículo 33, y tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan. Hermanos, en el versículo número, aleluya, versículo número 37 de Juan 14, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora conmigo? ¿Qué le dijo? Velad y orad, velad y orad. ¿Cómo tenía que pelear Pedro? Velando y orando, no peleando a espada, hermanos. No era así, pero Pedro sí estaba dispuesto a morir por Jesús. Pedro era sincero, mis hermanos, cuando dijo: Señor, estoy dispuesto a morir. Estoy dispuesto a ir a la cárcel. Porque ese era un delito, mis hermanos, cortarle la oreja a una persona, por lo cual Pedro tenía que haber ido a la cárcel, pero Cristo no lo permitió. Sanó a aquel hombre. ¿Sabe una cosa, mis hermanos? La batalla no la peleamos como hombres. Eso sucede en el mundo. El hombre que no se deja de otro hombre, el hombre que por orgullo muere, eso sucede allá afuera. Pero nosotros, los hijos de Dios, no peleamos así. Nosotros, los hijos de Dios, peleamos de una forma diferente, y esa forma nos la enseñó el Señor. La batalla no se gana peleando cuerpo a cuerpo. La batalla se gana de rodillas. La batalla se gana humillándonos a Dios. La batalla se gana clamándole a Él y pidiéndole que Él nos ayude, pidiéndole fortaleza a Él. Porque, mis hermanos, esto es de verdaderos hombres, los que realmente pueden humillarse delante de Dios. Ustedes, amigos y amigas, que no le tienen miedo a nada ni a nadie, ni siquiera a Satanás, un valor humano no te ayuda en lo espiritual. En lo espiritual te ayuda precisamente eso, el doblegarte y tener un valor en lo espiritual. Porque es allí, hermanos, donde dice la Biblia que son los verdaderos valientes, los que saben humillarse. Porque es fácil la carne, hermanos, la carne está viva, la carne se quiere defender al instante. Pero el Espíritu nos lleva a someternos a Dios. Pedro se encontraba confundido. Pedro se encontraba frustrado, confundido, y aún todos se fueron. Pero él no lo dejó. Después de lo que hizo, todos se fueron. Pero Pedro empezó a seguir a Jesús, confundido en su mente por lo que había hecho.
capítulo 14 de Marcos, versículo 54. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Pedro sabía que allí tenían a Jesús y estaba entre todos. Dice que se estaba calentando también porque parece ser que estaba frío. Bendito es el nombre del Señor. Pedro le negó, mis hermanos. Pedro falló en el momento de la prueba, como le puede pasar a muchos de nosotros. Hermanos queridos, seguir de lejos a Jesús puede ser peligroso. Seguir de lejos a Jesús puede ser peligroso para nuestra vida espiritual. No tendremos las fuerzas espirituales para poder vencer, hermanos, ante la prueba que pueda venir. Pedro le seguía de lejos, y en el momento de la prueba, hermanos, cuando él ya sabía que él no se podía defender físicamente, Pedro no quería morir, hermanos, en manos de los enemigos. Como si Pedro, hermanos, hubiese agarrado cierto resentimiento contra los enemigos de Jesús. Y Pedro, hermano, no estaba dispuesto a morir sin defenderse. Por eso llega un momento en el cual es confrontado. En Lucas capítulo 22, versículo 54, hermanos, encontramos, y en los evangelios también encontramos cómo Pedro niega a Jesús. Pero quiero que observemos, mis hermanos, lo que dice en Marcos capítulo 14, versículo 70. A Pedro lo descubrieron. Marcos 14, 70. Dice la palabra de Dios: pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Y en el versículo 71, entonces, qué triste, entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y dice la palabra de Dios: y el gallo cantó la segunda vez. Mis hermanos, a Pedro lo identificaron por su forma de hablar. Nosotros, los de Guerrero, tenemos una forma de hablar que la gente se da cuenta y dice: ellos son de Guerrero, o ellos son de Michoacán, o ellos son de donde sean. Cada estado tiene una forma de hablar o tiene un acento especial. Y los de Galilea, donde venía Jesucristo y donde vivía Pedro, hablaban como Jesús, y dijeron: tú eres uno de ellos, tu forma de hablar es como la de ellos. Pero Pedro se encontraba en ese momento confundido. No es de Pedro de quien quiero hablar, estoy hablando de Jesús. Pero quiero que veamos el momento triste y doloroso para Cristo, al darse cuenta, mis hermanos, el hecho de lo que Pedro iba a hacer, cuando Cristo sabía que eso iba a acontecer. Miren, mis hermanos, hay un acto bien especial que encontramos aquí en la palabra de Dios. En Lucas 22, 61, cuando Pedro le negó esas 3 veces, este es un acto tierno, y ahorita lo va a ver, mis hermanos. Lucas 22, versículo 61. Lucas 22, 61. Dice la palabra de Dios en el 60: y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y observa el versículo 61, cuando Pedro le negó 3 veces al Señor y aquel gallo cantó. En el versículo 61 dice: entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, cuando miró la mirada del Señor, cuando Pedro miró aquella mirada, aleluya,
aquella mirada que traspasaba esos ojos. Cuando Pedro miró, gloria a Dios, aleluya. Cuando Pedro miró este acto, dice la palabra del Señor en el versículo 62. Y Pedro saliendo fuera, dice la palabra de Dios, lloró amargamente. Cuando Pedro miró la mirada del Señor, aquellos ojos tiernos, aquellos ojos que lo habían contemplado, que lo miró hacia él fijamente, ¿qué pensaría Pedro al ver esos ojos? Unos ojos con ternura, unos ojos amorosos. Dice que lo miró. Y literalmente Pedro, hermanos, Pedro sucumbió, hermanos, y fue desgarrador para él aquella mirada. Aquellos ojos habían traspasado el alma de Pedro. Y Pedro, hermanos, empezó a llorar. Y el dolor que sintió el Señor, porque Pedro también lo estaba negando. El dolor que él sintió. Pero, hermano, miró a Pedro. Lo miró. Usted se imagina el Señor solo ahí, triste, agobiado, pensando. Y ahora aquel que estaba, aunque sea ahí cerca de él, lo negó. Fue difícil, mis hermanos. Lo que él pasó, lo que él sufrió, no fue fácil. El dolor emocional, porque sus hijos, sus hermanos, sus amigos más cercanos lo estaban negando. Qué tremendo, mis hermanos. Aquella mirada había dejado a Pedro con un vacío en el corazón. Pedro lloraba. Dice la Biblia que con amargura, porque se acordó, hermano. Pero el Señor, aleluya, no lo miró con ojos de reproche, sino con ojos de ternura. Judas no se arrepintió, sino el Señor lo hubiera perdonado. Pero Pedro, él empezó a llorar. ¿Por qué lo negué? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo dejé? Y el dolor del Señor se hacía más grande. En cuarto lugar, mis hermanos, Jesús es azotado, y escarnecido. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, dice la palabra de Dios que ya empezaría el dolor allí, mis hermanos, el dolor físico. Después que Pedro lo negó, el Señor es escarnecido, el Señor es azotado, mis hermanos. En el capítulo 22, versículo 63 dice: los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas, injuriándole. Le tapaban el rostro, se lo taparon y le golpeaban fuertemente, mis hermanos.
de tal forma que el rostro del Señor sin duda empezó a sangrar. Usted sabe que los golpes en la cara son muy sensibles. Si le pega en la nariz, puede quebrarle su nariz y empezar a sangrar. Pero no solamente el dolor físico, sino que también el insulto. Dicen mis hermanos que le escarnecían ahí. Y el escarnecer habla de la burla. Se burlaban de él. Dinos, ¿quién te pegó? ¿Quién fue? Todo ello sufrió por usted y por mí. En quinto lugar, mis hermanos, para ir avanzando, Jesús es condenado a la crucifixión en lugar de un asesino. La gente tuvo la oportunidad de que Jesucristo fuera absuelto de todo. Porque Pilato, hermanos, sabiendo que Jesús era justo y sabiendo que su esposa le dijo: no tengas nada que ver con este justo, Pilato tenía miedo, mis hermanos, siendo un gentil. Y él les dio la oportunidad. ¿A quién quieren que os suelte? ¿A Jesús el Nazareno o a Barrabás? Capítulo 15, versículo 15 de Marcos, mis hermanos. La gente empezó a gritar: ¡a Barrabás! Crucifiquen a Jesús y suéltenos a Barrabás. Suéltenos al asesino, al que quita la vida a la gente, y crucifiquen al que le da la vida al ser humano. Qué tremendo cuando el hombre, hermanos, escoge lo peor. Qué tremendo que el hombre, teniendo, hermanos, al frente de él escoger lo mejor. Dice la Biblia: hoy pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien, el mal y el bien. ¿Qué vamos a escoger nosotros? Marcos 15, 15. Mira, hermano, en el versículo 11 de Marcos 15: más los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Ellos volvieron a gritar, hermanos: crucifíquenle, crucifíquenle. Su pueblo, su gente, a los que él había venido, estaban gritando: crucifíquenle. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho este hombre. Pero ellos gritaban aún más: crucifíquenle, crucifíquenle. Versículo 15: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás. Entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Dice, mis hermanos, que le soltó al malhechor. Barrabás estaba allí porque había sido ladrón, porque había asesinado, hermanos, porque él sí merecía estar allí. Él sí merecía estar allí. Pero la gente, mis hermanos, prefirió a Barrabás. ¿Cuántos hay hoy en día que están prefiriendo a Barrabás y están dejando a Jesús? ¿Cuántos hoy en día han recibido, aleluya, el bien del Señor? ¿Cuántos hoy en día han recibido el milagro, la misericordia de Dios? Pero poco después están diciendo: queremos a Barrabás, ya no queremos a Jesús, queremos a Barrabás. No, mis hermanos, Barrabás no merecía ser libre y que quedara Cristo en lugar de él. Porque en primer lugar, mis hermanos, Barrabás era asesino y Jesús era quien daba la vida. Él no la quitaba,
y la daba a los hombres. En sexto lugar, mis hermanos, ya vamos a terminar. Jesús, mis hermanos, es crucificado. Pilato, el gobernador, lo sentenció para darle gusto a la gente. Quiero decirles una cosa, hermanos. El darle gusto a la gente, ese es un problema bien serio. Porque cada uno de nosotros tiene gustos diferentes y pensamientos diferentes. No siempre darle gusto a la gente quiere decir que sea lo correcto. En este caso no fue lo correcto. Pero ¿quién era Jesús para un pecador? ¿Quién era Jesús? Un hombre pobre, un carpintero sin nombre. Para todos los líderes religiosos de Israel, para todos los sacerdotes, los fariseos, los escribas. ¿Quién era Jesús comparado con ellos, que tenían un alto nombre, un alto honor? Yo les voy a preguntar a ustedes, ¿quién es Jesús para usted? ¿Realmente Jesús es el rey de su vida? ¿Realmente Jesús es alguien especial? ¿O hay algo más especial que Jesús para usted? ¿Quién es Jesús? Piénsenlo. ¿Quién es Él? Ese es algo que usted lo va a responder. Decíamos que en sexto lugar Jesús es crucificado con dos malhechores. Hasta este momento, hermanos, era puro sufrimiento físico, moral y emocional. Porque, mis hermanos, a nuestro Señor Jesucristo lo despojaron de su ropa. Y la vergüenza que eso causaba, la desnudez para un santo como Él, mis hermanos, era solo dolor, fue solo sufrimiento. Desde el Getsemaní Jesús empezó a morir. Un dolor emocional, un dolor físico y un dolor moral. Allí en Lucas capítulo 23, capítulo 23, Lucas 23, mis hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Ténganos paciencia, estamos terminando ya. Gracias por estar ahí, hermanos. Gracias por no desconectarse. Lucas capítulo 23, mis hermanos, todos hasta ese momento lo injuriaban, se burlaban de Él, lo golpeaban. Mire, hermano, lo que dice el versículo 35. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de Él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Se burlaban de Él. Un momento sumamente cruel y difícil, que no tenemos que pasar por alto de ninguna manera. Saber lo que Él padeció por usted, saber lo que Él padeció por mí. Pero aún, hermanos, aún también los que estaban crucificados con Él, aún también los que estaban colgados en esa cruz, aún también ellos lo injuriaban.
Esta palabra injuriar, hermanos, vamos a entenderla como lo insultaban, lo maltrataban también. Capítulo 27 de Mateo, mis hermanos, estamos usando todos los evangelios. Estamos usando todos los 4 evangelios, mis hermanos, para llevar esta enseñanza, aleluya. Por eso le digo, Mateo, Lucas, Marcos, Juan, vamos para todas partes, ¿verdad? Gloria a Dios. Porque los 4 evangelios, mis hermanos, narran la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de ellos con su toque especial. Cada uno de ellos. Por eso utilizamos, mis hermanos, por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, Mateo capítulo 27, vamos a encontrar, mis hermanos, que los malhechores que son colgados también y que están sufriendo con Cristo, también empiezan, mis hermanos, a maltratarlo. Parece que él todos lo maltrataban, parece que él de todos se burlaban, parece que él, hermanos, era la burla de todo el pueblo. Todos lo tratan mal, todos lo insultan, todos se burlan de él. ¿Acaso no había alguien que se compadeciera? Bendito es el nombre del Señor, mis hermanos. Mateo 27, 44. Dice la palabra del Señor: lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Dice que lo mismo le injuriaban, lo mismo, hermanos, aleluya, insultaban al Señor. Y en Marcos capítulo 15, versículo 23, hermanos, también dice, Marcos 15, 33, aleluya, dice la palabra del Señor, gloria a Dios, cuando vino la hora sexta. A ver, vamos a ver ahí en Marcos, gloria a Dios. Bueno, en Mateo, mis hermanos, ahí donde estudiamos el versículo, gloria a Dios, versículo 44 de Mateo 27, regresemos allí, aleluya, gloria a Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que habían crucificado, uno a la derecha y otro a la izquierda. Hermanos míos, aún estos hombres que estaban ahí, pero ¿sabe una cosa? ¿Qué los llevó a estos hombres, hermano? Injuriar al Señor. La angustia misma de ellos. Y el sufrimiento, hermano. El dolor que estaban sintiendo. Y ver que el Señor no hacía nada, ni por Él mismo, ni por ellos. Los llevó a injuriarlo. ¿Sabe qué nos enseña esto? Cuando nosotros pasamos por un problema en nuestra vida, cuando pasamos por un dolor familiar, un dolor de cualquier índole, siempre caemos en el reproche a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué permitió esto? ¿Por qué permitió aquello? ¿Por qué lo hizo? Y viene el interrogar, y viene al molestarnos. Hay personas, hermanos, de cuando pasan por un trauma, deciden ya no creer en Dios. Y les habla a usted de Dios y no creen en Dios, dicen ellos. Porque Dios hizo esto. ¿Por qué Dios hizo aquello? Cuando estamos en el dolor, es cuando cuestionamos a Dios. Y pareciera, mis hermanos, que es el momento cuando nos queremos apartar de Él. Pero no es el momento para apartarnos de Dios. Es el momento para anclarnos más en Él y afirmarnos en Él. Que Dios nos ayude a entender este principio y no echemos mano del dolor para injuriarlo. Estos hombres lo injuriaban porque estaban sufriendo, porque estaban en angustia ellos también. Tengo 2 puntos más. Jesucristo sintió la soledad del mismo Padre. Aún el Padre. Jesús es abandonado por el Padre. Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. Vemos que aún el Padre mismo abandona al Hijo. Dice la palabra de Dios, Marcos 15. Gloria a Dios, versículo 34. 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
Esto también lo encontramos en el Salmo, gloria a Dios, 22, versículo 1. Dice: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús sufrió la soledad también del Padre. El Padre mismo había apartado su rostro de él por un instante. Y déjenme decirles una cosa, queridos hermanos y amigos. Esta es la única vez en toda la eternidad, en los millones y trillones de años y siglos que vengan, jamás habrá una separación más, por lo menos por un instante, entre el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo son uno, son inseparables. Pero entonces, ¿por qué en ese momento tan difícil, cuando se supone que lo habían dejado todos, no se supone, lo habían dejado todos, su pueblo lo injuriaba, sus amigos lo traicionaron, lo dejaron, lo abandonaron, pero ¿por qué también el Padre? ¿Por qué también el Padre en ese momento apartaba el rostro de Jesús para agravar más el dolor? Que todos me dejen, pero Él que esté conmigo, para que me dé fuerza, me dé valor. Pero el Padre también en ese momento, hermanos, le había abandonado. Es la única vez que se va a registrar algo en la Biblia así. En ese momento, hermanos, todo el peso del pecado estaba cayendo sobre la persona, sobre el cuerpo humano de Cristo Jesús, del Señor Jesús. Y Dios es un ser tan santo, mis hermanos, que en ese momento el Padre también le abandona, porque era Jesús el que tenía que morir. En ese momento el Padre también le abandona, porque era Jesús quien tenía que llevar la tarea de salvar al hombre. Era Jesús quien tenía que morir en esa cruz solo Jesús, para darle la vida al hombre. Por eso quiero decirles una vez más, y se los voy a decir todo el tiempo a ustedes, que siempre tienen una creencia diferente y que les decimos lo que dice la Biblia y se tapan los ojos y los oídos y no quieren ver. No están ciegos, miren lo que dice la Biblia. ¿Quién fue el que murió en la cruz abandonado por todos sus amigos, por todo el pueblo y aún por el Padre? ¿Quién fue? Díganlo conmigo, fue Jesús. Abramos los ojos, entendamos que nos puede salvar es Jesús, porque Él murió en la cruz. Otra vez les digo, no están ciegos, no quieren ver la verdad. ¿Quién murió? ¿Quién más? Pedro murió, Pablo murió. ¿Quién de los discípulos más? Solo Jesús, solo Él murió, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo, aleluya, es el único que pagó el precio del dolor, del pecado del hombre. Con esto, mis hermanos y amigos, no se ofenda, solo entienda: quien puede darme vida eterna es Jesús, porque Él murió en mi lugar. Fue Él el que murió, ¿verdad, hermano? Así que no hay otro medio, no hay otra forma. Como decimos por ahí, no le busquemos tres pies al gato, amigos. Es solamente Jesús, es solo Jesús quien puede darle vida eterna al ser humano, quien puede darle vida al hombre. No hay otro medio, ojalá que hubiera otro. Es solamente Él. Y termino, mis hermanos, con el último punto. Les confieso algo, mis hermanos. Antes de empezar quería detener el tiempo, y que cuando estuviera predicando, mis hermanos, el tiempo se detuviera y que ustedes me tuvieran paciencia. Pero ya miré que el tiempo se ha ido tan rápido. Para mí, a lo mejor para ustedes el hecho eterno, a lo mejor también es el hecho corto. Yo lo entiendo, mi hermano, usted está ahí, pero créame, de verdad, me siento contento de llevar estos mensajes. Nos preparamos, hermanos, con mucha anticipación,
y tratamos de llevarle palabra fresca, palabra que le va a nutrir a usted, que lo va a confirmar en su fe, que le va a ayudar a entender quién es Jesús. Y no queremos solamente traerles algo superficial, algo por encima, no. Queremos que usted realmente se alimente, hermano, hermana, que realmente enriquezca su conocimiento espiritual, su conocimiento en la doctrina de la palabra de Dios. Por eso, hermano, esa es mi intención, que Dios nos ayude de verdad. Y termino, hermano, miren, esto es algo maravilloso con lo que voy a terminar. No se lo pierdan, no se salga. Escuchen. La última cosa antes que Jesús muriera, y de lo más extraordinario que vemos que hizo aún en esa cruz, Él pronunció 7 palabras, mis hermanos. Estaba viendo muchos hermanos el día de hoy, estuvieron dando las 7 palabras. Y me da gusto, mis hermanos, porque Él pronunció 7 palabras desde la cruz. Pero no fue por allí donde el Señor me llevó a mí. Qué bueno por los hermanos. Pero mire, hermano, una de las 7 palabras. En octavo lugar, Jesús y el malhechor. Jesús, o más bien Jesús y uno de los malhechores. ¿Verdad que hemos aprendido que los 2 malhechores estaban en un momento de dolor y lo injuriaban? ¿Verdad que dice la Biblia? Pero aquí en Lucas nos da un detalle. Por eso le digo, hermano, que me encantan los evangelios. Y si usted, hermano, lee la palabra de Dios y nota algo diferente en cada parte del evangelio, póngale atención y es de cuidado, porque son notas que nos dan a nosotros o detalles para poder entender el suceso. Mire, Lucas nos da un detalle bien hermoso. Y hermano, solamente aquí vamos a ver, mire lo que dice Lucas capítulo 23. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí, mis hermanos, aleluya. Jesús y el malhechor, mis hermanos. Jesús y el malhechor. En Lucas capítulo número 23, versículo 40, dice la palabra del Señor. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, a ver el 39, mire lo que dice. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros de este dolor. Y por primera vez, hermanos, a lo largo de todas estas horas de sufrimiento del Señor, encontramos a alguien que va a abogar por Él. Encontramos a alguien que va a hacer algo por Jesús. Y dice la palabra del Señor, respondiendo el otro le reprendió, como regañándole, como diciéndole, cállate, no sabes lo que dices. Yo también lo hice, pero me he dado cuenta que también estaba mal. Dice, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición. Nosotros a la verdad juntamente padecemos. ¿Por qué? Porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y después de defenderlo, miró fijamente a Jesús. Este malhechor, no sé qué fue, un asesino, no sé qué, solo era malhechor. Y miró a Jesús fijamente y le dice en el versículo 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Oh, hermano, esto nos desarma totalmente. Por primera vez Jesús escuchaba a lo largo de esas 8, 12 horas. Por primera vez escuchaba, mis hermanos, algo que lo iba a alentar a Él.
Dice el Señor: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo, que tú, que eres un ladrón, un malhechor, estarás conmigo. Hermano, yo me ponía a pensar y decía: ¿qué fue lo que vio este hombre? Porque él también lo injuriaba. ¿Qué fue lo que vio en Jesús que lo quebró? ¿Qué fue lo que vio en él que lo transformó y cambió su forma de pensar, mis hermanos? Y una de las cosas maravillosas, mis hermanos, que este hombre miró en Jesús, le encontramos en el capítulo 34, versículo 34 de este mismo capítulo 23, que dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo que él miró en Jesús, hermano, fue el pedir perdón por sus enemigos, no responder mal con mal. Dice la palabra de Dios que enmudeció. Él aún pedía perdón por aquellos que lo habían malherido, por aquellos que lo habían azotado, por aquellos, mis hermanos, que lo habían, aleluya, despreciado. Y este hombre se quebrantó y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo quiero preguntarles, mis hermanos y amigos, en esta hora: ¿de qué lado van a estar ustedes? Eran dos malhechores que representan al ser humano. Los dos eran pecadores. La diferencia de uno y del otro fue que uno se arrepintió. Y esa es la escena clara de la realidad del hombre y de la eternidad. Jesucristo a ambos les dio la oportunidad de arrepentirse. Y allí está la enseñanza, hermanos, que el Señor a todos les da la oportunidad de arrepentirse, pero no todos se van a convertir y no todos se van a arrepentir. Uno de ellos fue con Jesucristo al paraíso, fue de la mano con Él porque se arrepintió, pero el otro no. ¿Qué camino quieren seguir ustedes? ¿El del malhechor arrepentido o el de aquel que era malhechor y no se arrepintió? Esa es una decisión que usted va a tomar. Usted decide. Cristo murió por usted también, y Él quiere que usted le reciba en su corazón, que usted le acepte, que usted reciba por la fe el sacrificio de Él. Quisiera orar para terminar. Ustedes que están en casa, unámonos en oración y pidámosle a Dios por las almas que aún no le conocen, por todos aquellos que nos están viendo y no son cristianos, que no son convertidos. Pidámosle a Dios en esta hora que el Señor Jesucristo venga al corazón de ellos, que el Señor perdone, que les salve, que toque sus mentes, sus corazones, y que puedan recibirle por la fe. Oremos. Padre, le doy gracias en esta hora por este tiempo precioso que pudimos estar en su presencia. Le damos gracias, Señor, porque sabemos que Cristo murió, que murió por cada uno de nosotros, que nadie le quitó a Él su vida, sino que Él la entregó por sí mismo. Padre, pedimos por la audiencia, pedimos por todos los amigos que nos escuchan a través del Facebook, pedimos por todos los amigos que nos escucharán a través de otros medios, Señor, sociales. Pedimos de que usted salve las almas, Señor, de que usted, oh Dios, toque cada corazón, confirme su palabra, Padre, en cada corazón, y ayúdenos, Señor, ayúdenos, Padre, a seguir adelante. Le damos gracias, Señor, porque usted es bueno y para siempre su misericordia.
En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén, Señor, y amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros, acompañándonos en este tiempo a través del Facebook Live. Gracias por compartir los mensajes, mis hermanos. Gracias por compartir con otros la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y con el favor de Dios nos miramos, o estaremos más bien, ustedes me van a ver a mí el día de mañana, con el favor de Dios. Mañana va a ser un poco más temprano, hermanos. Mañana pues es sábado y queremos estar mañana, hermanos, a las 6:30. Mañana, con el favor de Dios, mis hermanos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y nos vemos mañana a las 6:30. Amén. Bendiciones.